¿Alguna vez te has sentido dejado de lado por alguien a quien criaste con todo el amor del mundo? ¿Alguna vez estuviste en un lugar donde esperabas ser honrado y fuiste simplemente ignorado, como si no tuvieras ninguna importancia? Y lo peor, a manos de la persona a quien más ayudaste en la vida. La historia de hoy comienza el día de la boda de un hijo. Un momento que, para cualquier madre, debería ser de orgullo y emoción, pero para ella fue el día en que entendió su verdadero lugar en su corazón y no era en el altar, ni entre los invitados, era detrás de las ollas. Si alguna vez tuviste que tragarte el llanto para no armar un escándalo, o sentiste que te usaron hasta donde les fue conveniente, esta historia puede abrirte los ojos de una manera que pocas lo hacen. Quédate conmigo, porque a veces es en el silencio de una madre donde mora la respuesta más fuerte de todas. Mi nombre es Isabel Ramírez. Tengo 66 años y, hasta hace poco, creía que había vivido lo suficiente para no sorprenderme nunca más con nadie. Pero la vida, a veces, parece guardar los peores golpes para cuando ya estamos demasiado cansadas para defendernos. Soy viuda desde hace casi 15 años y desde la muerte de mi marido dediqué todo, absolutamente todo a mi hijo Daniel. Él era mi único, mi pequeño milagro, la razón por la que me levantaba cada día y seguía adelante. Nunca pensé que lo más cruel de mi historia vendría precisamente de sus manos. En la época en que esto sucedió, yo aún vivía en la casita anexa al Hotel Amapola. El primero que abrí con mi marido era una casa sencilla, de puertas azules y jardín con lavanda que yo misma cuidaba. Tenía otros 7 hoteles, todos de tamaño mediano, todos pensados en los mínimos detalles por mí. Desde las flores en las habitaciones hasta el aroma del jabón, todo llevaba mi toque. No hice fortuna para ostentar, la hice para darle seguridad a Daniel. Él creció viendo cuánto sudaba para pagar la escuela, para mantener la nevera llena, para que no faltara nada. Cuando Daniel conoció a Catalina, percibí un cambio. Al principio, pensé que era solo el deslumbramiento natural de quien encuentra a alguien de un estatus más alto. Catalina es hija de un empresario del sector inmobiliario, una mujer bonita, sofisticada. Habla como si hubiera estudiado en el cielo y bajado. Y yo, claro, seguía siendo la madre que cocina su propio almuerzo y barre su propio suelo. Cuando me la presentaron, extendí la mano con una sonrisa. Ella apenas me miró a los ojos. En ese instante sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar. Siempre queremos creer que nuestros hijos verán las cosas, equilibrarán la balanza and make. Equivoqué. Fui excluida de casi todos los preparativos de la boda. La justificación fue que había mucho que resolver. Mejor dejarlo en manos de la organizadora. Usted ya tiene demasiado trabajo con los hoteles. Acepté en silencio, propuse no quejarme. Incluso ofrecí pagar parte de la fiesta, pero me dijeron que no era necesario. En el fondo, creía que, en el gran día, él me honraría. Un abrazo en el altar. Un agradecimiento por el micrófono. Un lugar a su lado. Anne estaba equivocada, y solo lo entendí cuando entré a la cocina del salón, sin saber que ese sería el lugar designado para mí. Era un salón enorme, de esos que se alquilan para fiestas de gente de categoría. Luces colgantes, mesas de mármol, camareros apresurados, y un perfume en el aire que no sabía si era de flores o de falsedad. Llegué temprano, cargando 2 cajas con los pasteles que preparé, uno de mandarina y otro de chocolate con flor de sal, las recetas favoritas de Daniel cuando era niño. Entregué los pasteles en la cocina y me quedé allí un instante, observando el ir y venir de la gente. Fue entonces cuando una de las empleadas, una joven con el cabello recogido en un moño apretado, se acercó a mí con un papel en la mano. Parecía nerviosa, como si hiciera algo que no quería. Me miró de arriba abajo, sin saber muy bien cómo hablar. Dijo, y la señora Isabel debe permanecer aquí, en la cocina. Son órdenes de la novia. Ella cree que es mejor, para evitar incómodos. Al principio pensé que era una broma. Pregunté si había algún malentendido. Bajó la vista y repitió. Anne pidió que no saliera al salón. Fue como si alguien me hubiera dado una bofetada en el rostro. No dolió en el cuerpo, dolió en un lugar que ni siquiera tiene nombre. Un lugar donde guardamos lo que es sagrado en el respeto, el reconocimiento.
No había silla para mí afuera. No. Había mi nombre en la lista. No había recuerdo en la mesa de los invitados. A mi hijo lo sabía. Lo vio todo Ann y no hizo nada. Fingió que yo no existía. Quizás le fue más fácil ocultarme entre ollas y bandejas que admitir que su madre no encajaba en ese nuevo mundo reluciente que él quería para sí. Me quedé en silencio, parada en la puerta de la cocina, viendo por un hueco el inicio de la ceremonia. Catalina entró como si fuera una reina. Daniel la esperaba con una sonrisa que yo jamás había visto. Ni siquiera cuando era niña, y me quedé allí, oyendo los aplausos amortiguados por la pared, oyendo mi corazón oprimido, latir tan alto que parecía que todos lo iban a escuchar. Por primera vez en mi vida, sentí vergüenza. No por mí, sino por haber criado a alguien capaz de negarme de esa manera, por haber construido tanto con tanto amor para terminar siendo tratada como una carga, como una vergüenza. Yo, que le di todo lo que tenía, todo lo que era, y él me encerró en la cocina como quien encierra un pasado que no quiere mostrar. Podría haberme ido, podría haber cruzado ese salón y armado un escándalo, exigido respeto, echado en cara a todos quién era yo. Pero soy de otra época. De esas que creen que el dolor se lleva con dignidad, no con gritos. Así que me quedé allí, sentada en un banco de la cocina, escuchando desde lejos la música de la entrada, el tintinear de los cubiertos, los brindis, las risas. Cada sonido me atravesaba como si fuera la confirmación de que ya no pertenecía ni a la vida de mi propio hijo. Yo, que le curé las fiebres con paños húmedos, yo, que pasé noches en vela mientras él estudiaba. Yo, ahora, era solo un error de decoración. La cocinera, una mujer robusta de ojos bondadosos, me ofreció un vaso de agua y un delantal. ¿Quiere ayudar a emplatar los platos?, me dijo, sin entender muy bien lo que pasaba. Agradecí y negué con la cabeza. No podía hablar, mis manos temblaban. Me quedé allí horas, observando, en silencio. Cuando llevaron los pasteles para cortar, los que yo misma había hecho, me dijeron que fueron todo un éxito. Pero nadie supo que eran míos. Ninguna mención. Catalina los anunció como si formaran parte del servicio de catering. Mi nombre fue enterrado junto al sabor de cada rebanada. Después de la fiesta, mientras todos se iban con su souvenir en la mano, yo salí por detrás. Hacía frío. El viento golpeaba mi rostro como queriendo limpiar ese dolor de mí. A la fuerza, entré en mi coche, un sedán viejo que manejo de un hotel a otro. Sostuve el volante unos minutos sin arrancar el motor. Miré mis manos, las mismas que cargaron a Daniel en brazos, que firmaron cada contrato, que amasaron el pan para pagar facturas, que acogieron huéspedes y construyeron un imperio de la nada. ¿Cómo llegaron estas manos a estar escondidas en una cocina? Llegué a casa a altas horas de la noche. No dormía. Me senté en el sofá, mirando las paredes de mi sala sencilla, llenas de marcos con fotos familiares. Cada foto parecía burlarse de mí. Daniel y yo en el parque. Daniel y yo en su graduación. Daniel y yo frente al primer hotel, cuando aún decía que cuidaría todo aquello con orgullo. Sentía que esos recuerdos me engañaban, que eran de otra vida, con otro hijo y quizá lo fueran, porque lo que ocurrió ese día no fue solo una decepción, fue el fin de un ciclo, una ruptura silenciosa, pero total. A la mañana siguiente, me tomé un café fuerte y me puse un pañuelo en el cuello, el mismo que usé cuando firmé los papeles de apertura del Hotel Yasmín, mi segundo hijo, como me gusta llamarlo. Agarré el móvil y llamé a mi abogado. Se llama Arturo, un señor metódico y discreto, que lleva años ocupándose de mis asuntos legales. Contestó con su tono educado de siempre. Doña Isabel, ¿en qué puedo ayudarla? Respiré hondo y dije: quiero quitar a Daniel de la sucesión. De todo hubo un silencio. Tartamudeé un poco. ¿Estás segura?, preguntó. Yo dije que sí. Por primera vez tenía una certeza absoluta de algo. Mientras confirmaba los trámites, fui a mi escritorio y saqué la carpeta donde guardo los documentos de cada hotel. Abrí una por una, revisando nombres, cláusulas, previsiones de herencia. En todos ellos, Daniel figuraba como heredero directo. Eso se había decidido años atrás, cuando aún creía que el amor de madre
era garantía eterna. En ese momento, empecé a tachar su nombre con bolígrafo rojo, y con cada tachadura era como si borrara una ilusión. No era rabia, era lucidez, una especie de alivio. Triste, pero necesario. Estaba haciendo lo que él ya había hecho: borrarme de su historia. Arturo dijo que en pocos días todo estaría regularizado. Me preguntó si quería nombrar a otro heredero. Respondí que no, aunque los hoteles tendrían otro destino. Aún no sé cuál, quizá donarlos a una fundación, quizá dejarlos a los empleados más antiguos, que me ayudaron a construirlos con sus propias manos. Lo estoy pensando, pero hay algo que sí haya, no irán a manos de alguien que siente vergüenza de mí. Alguien que me encierra en la cocina mientras presenta al mundo una versión editada de su origen. Es curioso cómo, a veces, la humillación funciona como un destello, como si por un segundo todo se iluminara y vieras las cosas tal como son, sin apego, sin excusas. Eso fue lo que hizo ese día conmigo. Me despertó, me empujó a un nuevo tiempo. Ya no soy la misma mujer que preparaba toppers con notitas para su hijo. Soy la mujer que salió de un matrimonio invisible, porque sí, muchas madres viven matrimonios silenciosos con sus propios hijos, donde aman, dan, sostienen, y un día se dan cuenta de que las dejaron solas en la cocina. Esa semana, evité contestar cualquier llamada de Daniel. Me mandó 2 mensajes cortos, fríos, del tipo: espero que todo haya salido bien con los pasteles, y Catalina manda agradecimientos. La audacia de fingir que nada había pasado me hirió más que la humillación misma. Era como si yo fuera un fantasma útil. Aparezco cuando conviene, desaparezco cuando estorbo. Pero no respondí, y eso, para él, fue la primera señal de que algo era diferente, porque yo siempre estuve allí, siempre lista, siempre sonriendo. Pero ese día, algo en mí se rompió, y ya no quería arreglarlo. En el hotel, los empleados notaron mi cambio de actitud. Marisa, la recepcionista, me preguntó si estaba bien. Sonreí ligeramente y dije que sí, pero mi mirada traicionaba el cansancio. Un cansancio que no era físico, era del alma. Aquella especie de agotamiento que sientes cuando te das cuenta de que pasaste años sembrando en una tierra que nunca tuvo intención de florecer. Continué con mi rutina habitual, revisando reservas, probando el desayuno, ajustando detalles en las suites. Pero por dentro, todo parecía automático, como si mi alma perdiera interés. Empecé a recordar pequeñas cosas, como Daniel empezó a llamarme Isabel en lugar de mamá después de conocer a Catalina, o el día que ella me corrigió diciendo que mi español tenía un acento muy rural, o cuando cambió nuestra foto de la repisa por una en la que aparecía con ella, sonriendo en un yate. Pequeños detalles, ¿sabes? Pero que ahora eran ladrillos apilados, formando un muro entre nosotros. Y yo, ciega por amor, creía que era solo una fase, una adaptación, que un día él volvería a verme. Creo que eso es lo que más duele, darte cuenta de que te anulaste durante años, esperando un retorno que nunca llegó. Que creaste la imagen de tu hijo basada en lo que querías ver, no en lo que él realmente era. Lo miraba y aún veía al niño que me pedía un beso cuando tenía las rodillas raspadas, que dormía abrazado a mi almohada cuando tenía pesadillas. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que prefería ocultar a su madre antes que explicar de dónde venía. El siguiente sábado fui al Hotel Luna, el más nuevo de los 8, y convoqué a los gerentes a una reunión. Les dije que planeaba una nueva etapa, una reestructuración. No di detalles, pero pedí que cada uno presentara un informe con sugerencias para mejorar la gestión, valorar al equipo y preparar un plan de sucesión basado en el mérito, no en la sangre. Algunos me miraron sorprendidos, otros emocionados. Sabían que algo había ocurrido, pero respetaron mi silencio, y eso me dio fuerzas. Por primera vez en años, sentí que aún tenía control sobre mi propio legado. El domingo fui a la casa donde velamos a mi marido, esa que llamábamos la casa de las decisiones. Me senté en la terraza con una taza de té y el álbum de fotos de nuestros inicios. Él y yo, jóvenes, cansados, pero soñadores. Allí estaba la base de todo, no los hoteles, sino el valor de cada ladrillo, el esfuerzo, el respeto, el amor sin vanidad.
Cerré el álbum con determinación y prometí en voz alta: en lo que construimos no acabará como moneda de vanidad para quien nunca sudó por ello. No sé si él escuchó, pero yo sí, y eso bastó. Lo último que hice ese día fue escribir una carta. Cogí papel de carta antiguo, de esos que guardo para ocasiones serias, y escribí con mi letra firma: Daniel, me perdiste, no el día de la boda, sino en los años que la precedieron. La cocina fue solo el retrato final de una ausencia que tú elegiste. Los hoteles ya no serán tuyos, no por venganza, sino por justicia. Tú elegiste tu vida ahora. Yo elijo mi silencio. Doblé la carta, la sellé en un sobre y la dejé en la portería del edificio donde vive. Sin nombre, sin firma, pero él sabrá. Luego volví a casa, me quité los zapatos y respiré hondo. No lloré. No. Hizo falta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me cuidaba a mí misma. No como madre Ann, no como viuda Ann, sino como mujer. Y eso, a mis 66 años, es un renacimiento. El lunes sonó el teléfono temprano. Era Daniel Ann. Dejé que sonara. Tras 5 llamadas, mandó un audio. Su voz sonaba más áspera que preocupada. Mamá, ¿qué pasa? Desapareciste. Catalina cree que estás molesta por algo de la boda. Responden. Escuché el audio 3 veces. La palabra perdón no apareció ni una sola vez. Ni te vi, ni te extrañé. Solo Catalina cree. Siempre ella en el centro, siempre yo en la periferia. Eliminé el audio sin responder y me fui a ocuparme de la lavandería del hotel. Las lavanderías siempre han sido mi refugio, quizá porque son lugares de transición. Allí lo sucio se vuelve limpio, el desorden se organiza. Es un trabajo casi invisible, pero esencial, y esa mañana quería sentirme útil, sin fingir que estaba bien. Pasé horas doblando toallas, escuchando el zumbido de las máquinas, sintiendo el calor de las sábanas planchadas. Eso me calmaba, era un tipo de orden que yo podía controlar, porque por dentro aún estaba reorganizando los pedazos de mí misma después de esa herida silenciosa. Al mediodía, me senté con Lidia, la gobernanta más antigua. Tiene casi mi edad y una mirada que atraviesa el alma. Me sirvió arroz con pollo y me preguntó sin rodeos: «Fue por lo de la boda, ¿verdad?». No pude negarlo. Solo asentí. Ella tomó mi mano y dijo: «A veces los hijos creen que somos eternas, que pueden ignorar, ocultar, incluso borrar, pero lo que construimos con amor, eso nadie lo quita». Me quedé con esa frase todo el día. Quizá ya no era la mamá que Daniel quería mostrar al mundo, pero seguía siendo la mujer que hizo posible ese mundo. Esa noche me senté en la terraza con un cuaderno viejo donde anotaba ideas de mejora para los hoteles. Pero en vez de eso, empecé a escribir sobre Missy Ann, sobre quién era antes de ser madre, sobre la Isabel niña que vendía empanadas con su abuela, sobre la Isabel esposa, que cargaba cubos de cemento junto al marido para levantar la primera pared del Hotel Amapola, sobre la Isabel empresaria, que aprendió sola a lidiar con contratos, proveedores y clientes exigentes. Me di cuenta de que existía toda una historia antes de Daniel, y quizá era hora de volver a vivirla. En los días siguientes cambié pequeñas cosas. Mandé retirar su foto de la recepción del hotel. En su lugar puse una antigua mía con mi marido, sonriendo junto a una carretilla. Cambié el nombre de la suite principal, antes Suite Daniel, por Suite Aurora, en homenaje a mi madre. Gestos pequeños, pero simbólicos, como si poco a poco borrara las huellas de una expectativa incumplida y abriera espacio para recuerdos que realmente me sostuvieron hasta aquí. El viernes de esa semana recibí un sobre del registro notarial. Dentro estaban los documentos actualizados en la retirada oficial de Daniel de la sucesión. Sostuve el papel unos segundos antes de abrirlo. No lloré, pero sentí un pinchazo en el estómago, como si fuera el fin de una historia que escribí sola y decidí llamar nuestra. La tinta de la pluma era fría, impersonal, pero para mí, cada palabra cargaba el peso de una decisión. Estaba hecho. Daniel ya no heredaría nada, ni las llaves ni el legado, ni el derecho de llamarlo nuestro. El sábado apareció sin avisar. Llegó a media tarde, mientras supervisaba el arreglo de las habitaciones. Cuando me vio, intentó sonreír, pero mi rostro no lo
Devolvió, pedí permiso a los empleados y lo llevé a la sala trasera, donde solíamos tomar el café juntos cuando era pequeño. Entró, miró a su alrededor como buscando alguna versión antigua de Mian, pero allí solo había silencio y olor a lavanda. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Respiré profundo, porque allí empezaría la conversación más difícil de mi vida. Lo miré a los ojos y pregunté: «¿Sabes dónde estuve durante tu boda?». «Dudó en la cocina», dijo casi en un susurro. Catalina creyó que sería más apropiado. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú creíste que fuera apropiado? No respondió. Desvió la mirada. Y fue en ese desvío donde entendí todo. Él lo sabía, siempre lo supo. Y lo permitió. No fue un error ajeno. Fue su elección. Y saberlo me dio una claridad dolorosa, pero necesaria. El amor no justifica el abandono. Y el respeto no se implora, se exige. Daniel intentó justificarse diciendo que no entendería el contexto, que fue todo muy apresurado, que Catalina quería mantener un nivel en cada palabra. Sonaba excusa de quien ya había elegido de qué lado quería estar. Escuchaba, pero no oía, porque ninguna explicación borra la ausencia. Ninguna premura justifica borrar a una madre. Y no se trataba de la cocina, se trataba del lugar simbólico que me asignó ese día. Un lugar oculto, silencioso, conveniente, exacto como muchos tratan las raíces de las que se avergüenzan. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio incómodo. Él esperaba que dijera algo, quizá que perdonaba, que entendía, que era solo una fase Pero me puse de pie, tomé la carpeta con los documentos que aún estaba sobre la mesa y se la entregué. Léelo cuando estés solo, y cuando termines, piensa si aún tienes el valor de llamarme madre. Tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó. Respondí con calma: «Es el futuro que perdiste, y fue tu elección». No insistió, solo agachó la cabeza y salió. En ese instante sentí un peso levantarse de mis hombros, no por haber herido a mi hijo, porque esa nunca fue mi intención, sino por finalmente haberme elegido, por haber dicho con claridad que mi valor no depende de su aceptación, de la aprobación de nadie, ni siquiera del amor que di, porque el amor sin reciprocidad se vuelve sumisión. Y no nací para vivir de migajas emocionales. Durante años fui sombra, aquella que prepara, espera, alimenta y desaparece. Pero en ese momento volví a ser cuerpo, en voz, en presencia. Esa noche dormí con la ventana abierta y el corazón más ligero. No soñé con el pasado, ni con viejas penas. Soñé con el mar. Y con la Isabel que sigue existiendo en mí, esa que no necesita validación de nadie para tener valor. Empecé a pensar en convertir el Hotel Amapola en un centro cultural para mujeres maduras que, como yo, han sido olvidadas por su propia familia. Un lugar de encuentros, de intercambio, de pertenencia. La idea sigue sobre el papel, pero por primera vez en mucho tiempo me vi soñando con algo que no incluía a Daniel. En los días que siguieron supe que Catalina estaba furiosa, que no aceptaba lo que hice, que decía que yo era ingrata, egoísta, incluso desequilibrada. La ironía me hizo reír. ¿Yo, desequilibrada? ¿Por no aceptar ser tratada como empleada en mi propia familia? ¿Por no ceder mi patrimonio a quien me ocultó como una carga? Esas críticas, que antes me habrían hecho llorar en silencio, ahora solo confirmaban que hice lo correcto. Porque cuando te posicionas, quien siempre se aprovechó de tu bondad llama eso egoísmo. En un día recibí un correo de la madre de Catalina, formal, seco, diciendo que lamentaba el malentendido y que esperaba que con el tiempo todo se resolviera. Simplemente lo borré. No respondí porque no era un malentendido, era un corte, y los cortes, cuando se hacen con firmeza, no se cosen con remedios tibios. Acepté demasiado tiempo el papel de mujer silenciosa. Ahora quiero vivir con plenitud, con presencia, con verdad, y eso ya no cabía en un matrimonio de apariencias. Empecé a visitar más a los empleados de los hoteles, sentarme con las camareras, conversar con los guardias, oír historias de los recepcionistas. Redescubrí gente que estuvo a mi lado durante años, pero a quienes nunca escuché con atención. Ellos sabían de mí más
que mi propio hijo. Sabían que me gusta el té de anís, que siempre reviso las sábanas con mis manos, que me emociono con las notas que dejan los huéspedes. Ahí estaba mi verdadera familia, gente que me veía no por lo que tenía, sino por quién. Erañí fue allí, entre esos encuentros cotidianos, que percibían quizá la vida me dio un hijo solo para enseñarme a parirme de nuevo. No soy santa, ni víctima, ni heroína, solo una mujer que amó demasiado y al final tuvo que aprender a amarse a sí misma también. Y si para ello tuve que perder lo que creía esencial, entonces fue una pérdida con propósito, porque a veces hay que renunciar a lo que hiere, incluso cuando ese algo lleva el nombre de hijo. Después de eso, dejé de contar los días. Sin noticias de él. Antes marcaba mentalmente cada ausencia en 2 días sin mensaje, una semana sin llamada, como si, de algún modo, eso me ayudara a medir el tamaño del dolor. Pero dejé de hacerlo, porque entendí que esperar por quien nos niega es como regar una planta de plástico. Exige esfuerzo, pero nunca florece. Y yo quería florecer de nuevo, aunque fuera sola, o mejoran conmigo misma. Porque, en el fondo, siempre estuve conmigo. Solo lo había olvidado. Poco a poco retomé antiguos hábitos que habían desaparecido de mi vida. Volví a hacer pan los domingos, como antes de abrir el primer hotel. Empecé a caminar por las mañanas, sin prisa, observando los árboles de la calle, los perros de los vecinos, los aromas del barrio, pequeñas cosas que me reconectaban con quien era antes de convertirme en la mamá de Daniel. La viuda del señor Ramírez, la dueña de los hoteles Añó, era solo Isabel, y descubrir que eso bastaba me trajo una paz que ni todo el dinero que guardé para mi hijo pudo comprar. En cierta tarde, recibí una carta de una huésped que se había alojado en el Hotel Jacarandá meses atrás. Decía que ese lugar la curó de una profunda tristeza, que la habitación con vista al jardín le recordó a su madre, que murió demasiado pronto. Agradecía la delicadeza en los detalles, la flor sobre la cama, el suave aroma en el pasillo, el pan artesanal en el desayuno. Leí esa carta llorando. No era sobre el hotel, era sobre mí, sobre lo que dejé de mí en cada rincón de esos lugares. Eso sí era herencia y ya no podía desperdiciarse. Empecé a escribir un diario, algo solo mío. En él no había espacio para rencores, solo para la verdad. Relaté recuerdos, sensaciones, pequeñas victorias diarias. Escribí sobre la libertad de tomar decisiones sin pedir permiso, sobre el placer de cocinar solo para mí, sobre el silencio cómodo de una casa sin exigencias. Mi diario se convirtió en un espejo y empecé a gustarme de lo que veía allí. Una mujer con cicatrices, sí, pero también con un nuevo deseo de vivir. Y eso, a mis 66 años, es casi un milagro. También recibí mensajes de otros parientes intentando conciliar. Primos, tíos lejanos, incluso un sobrino que apenas recordaba me escribió diciendo que la familia es todo. Leí y respeté, pero no me abrí. Porque la familia no es sangre, es respeto. Y si ese lazo se rompe, no se repara con palabras bonitas. Se repara con actos y Daniel tuvo todas las oportunidades. Eligió otra cosa. Yo acepté y seguir adelante no es orgullo. Es supervivencia, es no dejarse morir de pie esperando un abrazo que nunca llega. Una tarde de sábado me senté en la terraza del Hotel Amapola con una copa de vino tinto y contemplé la puesta de sol. Era una de esas tardes en que el cielo se vuelve dorado, como consolándonos por dentro. Recordé cuando Daniel era pequeño y nos sentábamos juntos allí. Decía que quería un hotel volador, donde las nubes fueran habitaciones. Yo sonreía. En ese momento cerré los ojos y agradecí esa memoria. No con tristeza, sino con gratitud, porque aunque haya cambiado, ese niño existió y me enseñó el amor, aunque ahora tenga que amarlo desde la distancia. Quizá regrese algún día, quizá no, pero si vuelve, encontrará a otra mujer, una que no acepta más amores a medias. Una que, al ser empujada a la cocina, aprendió a preparar su propio banquete, porque nadie me vuelve a sacar de la mesa de mi propia vida. Y si alguna vez tengo que compartir lo que construí, será con quien nunca intentó ocultarme, con quien me mire a los ojos sin vergüenza, y sobre todo, con quien entienda que el amor, para ser verdadero, empieza con respeto.
algunas noches aún me sorprenden desprevenida. ¿Sabes esa hora en que la casa guarda un silencio extraño y escuchas hasta tus propios pensamientos? A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho algo antes, si hubiera percibido las señales, si hubiera exigido más presencia, más afecto, pero enseguida me respondo, quizá yo también estaba aprendiendo a ser mujer, sin anularme, y a veces el aprendizaje llega tarde. Pero llega, y cuando llega es como encender la luz en un cuarto donde viviste años en la oscuridad. Una de las camareras, Rosa, me dijo estos días a doña Isabel: usted tiene una manera de hablar que calma el alma. Sonreían porque creo que por primera vez también estoy empezando a hablarme a mí misma con más calma, sin exigencias, sin vergüenza, sin ese peso de perfección que cargan las madres. Solo queríamos amar, pero nos enseñaron que para eso había que desaparecer. Y estoy desaprendiendo eso. Estoy volviendo a existir en un paso a la vez. En una martes cualquiera, paseando por el mercado municipal, compré flores para mí. Nunca lo había hecho. Siempre compraba para decorar los hoteles o para llevar a la tumba de mi marido. Pero ese día vi un ramo de girasoles y pensé, ahora tienen mi cara. Lo llevé a casa y lo puse en la mesa de la cocina. La misma cocina donde pasé años preparando todo para los demás, ahora era para mí. Y al ver esas flores, sentí como si finalmente me hubiera regalado una vida nueva. También reactivé un antiguo proyecto que tenía guardado, en crear un espacio de acogida para mujeres mayores de 60 en un lugar donde puedan aprender nuevas habilidades, contar sus historias, reír sin que las llamen viejas gruñonas. Ya contacté a arquitectos y especialistas. Tengo un terreno disponible y muchas ganas. Quizá ese sea el próximo capítulo. Un espacio donde mujeres como yo puedan sentarse a la mesa a menos y no detrás de ella. Daniel ya no apareció, no llamó, no escribió, no lo intentó. Y eso duele, sí, no mentiré, pero también confirma lo que ya sabía. Él quería una madre que encajara en sus caprichos, no una mujer con historia, opinión y límites. Y yo desafortunadamente, o afortunadamente, dejé de caber en ese molde. Su ausencia se convirtió en espacio, y en ese espacio estoy construyendo algo mío, con cimientos más firmes que cualquier promesa de herencia. Una amiga me preguntó si me arrepiento. Dijo que quizá fui hajikao. Sonreí y respondí: tan radical fue él, porque invisibilizar a tu propia madre en uno de los días más importantes de su vida no es descuido, es decisión. Y yo solo respondí con la misma intensidad, no con gritos, sino con elecciones, con papeles firmados, con silencio. Y a veces el silencio es la respuesta más alta que alguien puede dar. Hoy no vivo esperando un retorno, pero vivo con retorno. Retorno de mí misma, de mi tiempo, de mi valor. Los hoteles siguen funcionando. Incluso están mejores. Siento los pasillos más vivos, la gente más conectada. Creo que cuando sanas, todo a tu alrededor respira contigo. Salí de las sombras, y eso iluminó el resto. Ahora, cada huésped que entra en uno de mis hoteles no solo encuentra una habitación cómoda, sino un pedazo de una mujer que decidió no aceptar más rincones oscuros. Y pensar que todo esto empezó el día que me mandaron a la cocina. Quizá fue el peor día de mi vida, y al mismo tiempo el más necesario, porque me sacaron de la fiesta. Sí, pero fue allí, entre ollas y ruidos apagados, donde empecé a escuchar mi propia voz. La cocinera de esa noche nunca lo supo, pero fue testigo de mi renacer. Y si algún día la encuentro de nuevo, quiero agradecerle, porque en ese instante en que me ofreció un vaso de agua, bebí más que agua. Bebí coraje. Empecé a mirar con otros ojos a las mujeres que pasan por los hoteles. Las mayores, sobre todo. Muchas vienen solas. Algunas llevan anillos, pero caminan con un silencio. En la mirada que yo conocía muy bien. Otras ríen fuerte, como quien se ha reencontrado tras mucho tiempo. Empecé a conversar con ellas con cuidado, tomándome el tiempo. Escuchar sus historias me dio perspectiva. ¿Cuántas de nosotras fuimos silenciadas, domesticadas emocionalmente por décadas? ¿Cuántas tuvimos que tragar humillaciones en nombre de una paz que nunca fue nuestra? Creé una pequeña reunión quincenal llamada Mesa Redonda. Se celebra
en el jardín del Hotel Amapola. Cada primer y tercer jueves del mes es solo para mujeres mayo. Res de 60 servimos té, pan fresco y abrimos espacio al diálogo. En el primer encuentro vinieron 5. En el tercero ya éramos 15. Hoy superamos las 40. Hablamos de todo, en rencores, alegrías, recetas, miedos, decisiones que tardaron décadas en tomarse. Y allí, en ese círculo, siento que cada una de nosotras vuelve a ocupar el lugar que siempre mereció. Recibí una nota escrita a mano de una de las participantes, doña Isabel. Aquí existo. Gracias por eso, guardé ese papel como un trofeo, porque lo es. Cuando pasas toda la vida haciendo utilidad y de repente te conviertes en presencia, eso es victoria, eso es sanación. Quizá no logré que mi hijo me viera como merecía, pero al menos ahora me veo a mí misma. Y esa mirada me basta, porque es completa, sincera y viene desde adentro. A veces me preguntan si todavía amo a Daniel. Y sí, lo amo, pero ya no de la misma forma. No con ceguera, no con autoabandono. Lo amo con el respeto que ahora también me doy a mí. No le deseo mal, solo deseo que algún día entienda lo que perdió. No por venganza, sino porque todo hijo, tarde o temprano, necesita enfrentar el espejo de su propia crianza, y si siente arrepentimiento, que sea con él mismo. Yo ya hice mi parte, ya lo di todo, ahora me doy a mí misma lo que nunca pedí de vuelta. Esta transformación no vino sin dolor. Hubo días en que me sentí vacía, desplazada, como si ya no supiera quién era, pero hoy miro mi trayectoria con ternura, porque aunque cometí errores, aunque me anulé durante tanto tiempo, nunca dejé de amar. Y al final fue ese amor, por mí, por mi historia, por lo que construí, lo que me salvó. No necesité discursos ni audiencia, solo coraje para sacarme de donde me escondí tanto tiempo. Y si hoy alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, dirían: aprendí que la dignidad reside en los detalles, en la elección de no callarse, en el valor de no suplicar, en el gesto de levantarse de la silla equivocada y buscar tu propio lugar. Aprendí que ser madre no es ser mártir y que toda mujer tiene derecho a decir basta. Aunque el mundo entero espere que sigas sonriendo y sirviendo, el basta también es una forma de amor, amor propio, amor por la verdad. Hubo una tarde en que reencontré a una vecina de mi juventud, Carmela. Me miró sorprendida y dijo: tienes un brillo diferente, Isabel, más liviana, y sentí que era cierto. Por primera vez en muchos años, mi ligereza no era fingida, no era para mantener la armonía, para evitar conflictos, para agradar. Era real, era mía. Y ese tipo de paz tiene un sabor que solo quien vivió lo contrario puede reconocer. No es ausencia de dolor, es presencia de uno mismo. También volví a viajar. Antes nunca lo hacía, porque decía que debía estar siempre cerca, por si Daniel necesitaba. Fui a un pueblo en el norte, me alojé en una posada sencilla y caminé sin prisa por calles de piedra. Me senté en cafés, escuché historias de extraños, escribí en mi cuaderno en baila puesta de sol en silencio, sin prisa por regresar. Y comprendí me convertí en mi mejor compañía. Y eso no tiene precio. La libertad que nace al elegirte a ti misma es tan silenciosa como poderosa. No dejé de pensar en Daniel. A veces aún me pregunto si entiende lo que pasó, si mira atrás y siente vergüenza, arrepentimiento, nostalgia, pero dejé de esperar respuestas, porque aprendí que no todo se resuelve hablando. A veces el silencio es el idioma que queda cuando los otros se agotaron y yo hablé con gestos, con elecciones, con dignidad. Si algún día quiere reencontrarme, sabrá dónde hallarme, pero que venga limpia, que venga de verdad, que venga como mujer y no como el niño que oculta a su madre por miedo al que dirán. Hoy, quienes me rodean me llaman Doña Isabel con cariño, y recibo ese título con orgullo, porque construí, me equivoqué, me levanté y transformé. Estoy hecha de ladrillos, pero también de flores. Tengo manos firmes y corazón tierno, pero ahora sé
proteger ambos a los hoteles siguen vivos, y yo también. No por el dinero, sino por la historia que late en cada pasillo. Cada detalle, cada gesto no son herencia, son testigos de mi resistencia. El otro día, una joven empleada me dijo que quería ser como yo cuando envejeciera. Sonreí, toqué su mano y respondí, entonces, empieza pronto. Empieza ahora a respetarte, porque esperar demasiado puede costar caro. A veces cuesta la vida que deberíamos estar viviendo, y nadie merece pagar ese precio por lealtades mal repartidas. Hoy, si dejo entrar a alguien en mi vida, es porque lo merece, no porque me olvidé de mí. En el aniversario del Hotel Amapola hicimos una pequeña ceremonia. Invité a viejos huéspedes, empleados e incluso vecinos del barrio. Hablé pocas palabras, pero con verdad. Dije que allí estaba mi historia, que ese lugar me vio crecer, amar, caer y levantar. Hubo aplausos, abrazos sinceros e incluso lágrimas. Fue sencillo, pero lleno de sentido. Y ese día, por primera vez, me sentí celebrada no como madre, viuda o empresaria, sino como Isabel. Solo Isabela ni eso, para mí, fue todo. Cierro este relato con el corazón sereno, porque aquella cocina en que me colocaron a la fuerza ya no es una prisión en mi memoria, es el punto de partida de mi renacer. Fue el fondo del pozo que se volvió cimiento. Hoy miro atrás sin amargura, solo con la certeza de que merezco respeto hasta de mi propio pasado, y que, aunque nos arrojen al rincón, siempre podemos volver al centro. Bastan no olvidar quiénes somos, y nunca, jamás, permitir que alguien nos trate como si fuéramos descartables. La semana en que cumplí 67 años, me desperté temprano. Preparé mi café con calma y me senté en la terraza de mi casa, esa misma casita anexa al primer hotel, donde todo comenzó. Miré el jardín, ahora más florido que nunca, y pensé sobreviví a mí misma, sobreviví a la culpa, a la decepción, a la idea de que solo valía mientras alguien me necesitara. Hoy sirvo a mí misma. Y eso no es egoísmo, no es justicia conmigo. Fui al armario, tomé un viejo álbum de fotos y retiré, una por una, las imágenes en las que aparecía con Daniel en etapas que ya no me pertenecen. Guardé algunas, rasgué otras, y con eso realicé un rito silencioso de despedida, no del amor, sino de la ilusión. Porque el amor que solo hiere y nunca regresa como cuidado, no es amor, es dependencia y ya no dependo de nadie para saber que soy valiosa. Meses después, me entrevistaron para una revista local sobre mujeres empresarias mayores de 60, cuando me preguntaron cuál había sido mi mayor logro. No hablé de los hoteles, ni del dinero, ni de los premios. Respondí, aprender a no suplicar para ser amada. La reportera quedó en silencio unos segundos y luego dijo, eso debería estar escrito en las paredes de todo lugar que se llame hogar. Y quizá debería hoy. Mis hoteles se administran con aún más esmero. Tengo un equipo que me respeta, una red de apoyo sincera y mujeres increíbles que comparten sus historias en la mesa redonda. Creé un pequeño fondo con parte de las ganancias de los hoteles para apoyar a mujeres mayores abandonadas por sus familias. Se llama Fundación Aurora, en homenaje a mi madre, porque ninguna mujer debe sentirse sola al final de la vida, ninguna. Daniel aún no ha regresado. A veces veo sus fotos en redes sociales, cenas, viajes, eventos. Parece feliz y yo también, pero de otra manera, de una manera que no depende de la aceptación de nadie. Una manera que aprendí sola, día tras día, reconstruyendo cada pedazo de lo que destrozaron en mí. Tal vez nunca lo entienda, tal vez lo entienda tarde, pero eso ya no me incumbe. Es asunto suyo y yo sigo. El otro día me preguntaron si extraño que me llamen mamá. La respuesta es, extraño ser respetada como tal, no el título. Porque ser madre va más allá de la palabra. Es relación, es presencia, es intercambio. Y si eso no existe, el nombre queda vacío. Y ya me cansé de responder al vacío. Hoy me llamo Isabel Ramírez, tengo 67 años. Soy viuda, empresaria, amiga,
mujer. Y todo ello sin necesitar que me recuerden como la madre de Daniel. Soy Miani, y esa es la mayor herencia, que alguien puede dejarse a sí mismo en la libertad de no aceptar menos de lo que merece. Si llegaste hasta aquí, gracias. Que mi historia sirva de abrazo para quien también fue colocada en la cocina cuando merecía estar en el centro. Y que, al contrario de lo que me hicieron creer, nunca es tarde para volver a la mesa. Si te quedaste hasta el final, quizá te reconociste en algún fragmento de esta historia. Quizá también fuiste dejada de lado por quien juró amarte. O quizá conoces a alguien que vivió algo parecido y nunca tuvo valor para decirlo en voz alta. Sea como sea, que esta historia sirva de recordatorio. No es egoísmo. Elegir es supervivencia. Cuéntame en los comentarios si alguna parte te tocó de verdad. A veces, solo nombrar el dolor ya es el primer paso para sanarlo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que vivió algo similar en silencio, comparte este video con cariño. A veces, en la historia de otro encontramos las palabras que faltaban para contar la nuestra. Si quieres seguir escuchando historias como esta, que no son perfectas, pero sí reales, quédate aquí. Siempre hay espacio para una silla más en esta mesa donde todas tenemos voz. Incluso quienes estuvimos demasiado tiempo en silencio. Gracias por escuchar con el corazón. A veces, eso es todo lo que necesitamos